Un cordial saludo, estimados colegas. Vamos a dar inicio a nuestra primera semana del módulo ya 3. ¿Cómo está pasando el tiempo? Y empieza a preocuparme lo rápido que se avanza cada semana y lo rápido que tenemos que vernos, ¿no? Y realmente lo mucho que hay que hacer. Bueno, vamos a entrar en este módulo a trabajar un poco lo que es la electrónica. Hemos visto en un primer módulo mecánica simple de una manera, bueno, interesante, diríamos, con solamente modelitos en cartoncito. En un segundo módulo ya hemos visto lo que es el diseño asistido por computadora, elaborados con ayuda de algunos programas para crear nuestros modelos en 2 y 3 dimensiones. Y hemos visto que una vez que funciona en el programa, lo podemos plasmar en la vida real. Me encantó algunos trabajos que hicieron de ese día, la cantidad de detalle. Y me encantó el saber que lo que se puede imaginar lo puedes tener en material concreto. Eso es muy bonito y esto les puede servir para hacer cosas mucho más grandes. Les comenté que en algún momento hice un modelo grande de pepacura, más o menos de unos 60, 70 centímetros, de hacer una piñata muy bonita, muy personalizada. Me tomó tiempo, no voy a debatir ni discutir eso, pero salió muy bonito. Y esta herramienta no es solo para robótica, lógicamente, todo lo que estamos viendo son aplicables a diferentes áreas, pero su fuerza siempre va a ser un poco el diseño en 2 y 3 dimensiones, y nosotros lo estamos usando para robótica, pero repito, puede ampliarse a otras áreas, a otros espacios, inclusive de manera personal se puede hacer. Hemos visto cómo eh, cambiar algunas texturas para tener unos regalos muy personalizados, unos cofrecitos para cada niño en el Pepa Cura. Ahí se tiene opciones y hay unos cuantos ejemplos hechos. Les pediría que vayan practicando, ¿no? La idea siempre es esa. Dicen, la práctica sea el maestro y nosotros somos maestros. Por lo tanto, practiquemos un poquito dentro de lo que se pueda, lo más posible. Siempre hay un ratito para robarle tiempo al tiempo. Estamos viendo que hay varios programas que no requieren de internet, entonces sí, es posible la realización de estos, ¿no? Bien, entonces vamos a entrar ahora ya en el módulo 3 de nuestro diplomado en robótica recreativa aplicada a las áreas de saberes y conocimientos en educación primaria, comunitaria, vocacional, del módulo 3, que habla más específicamente de lo que es la electrónica básica orientada a la robótica educativa. La idea es que a lo que hemos ido haciendo vayamos a incorporar otros elementos más. Y en ese sentido vamos a entender que la electrónica como tal, así de forma básica, porque lógicamente hay una electrónica mucho más avanzada, mucho más compleja. Incluso hay carreras universitarias de electrónica, electricidad, ¿no? A nivel ya industrial. Pero la básica, lo que nos interesa a nosotros como maestros, no es llegar a ese extremo, pero conocerlo. ¿Por qué? Porque es una piedra fundamental, uno de los pilares en los que se sustenta la robótica. Hemos visto ya uno de ellos, que es la mecánica, ¿no? Acompañado con el diseño de piezas también en formatos digitales, asistidas por computadora, CAD, y cómo es el funcionamiento. Entonces lo hemos hecho ahí, primero en la computadora, ha funcionado, y luego lo hemos hecho, lo hemos plasmado a la realidad. El diseño de piezas también lo hicimos. Ahora vamos a hacer la electrónica. ¿Ya? ¿Cuál es la ventaja? Permite a estudiantes, ya desde muy tempranas edades, la posibilidad de entrar en un mundo inmenso, donde se puede explorar, crear y comprender un mundo cada vez más tecnológico. No puedo negar, ni ustedes tampoco, de que el mundo actualmente está muy, muy tecnificado. Lo que en algún momento era un lujo, tener un celular, ahora todos lo tienen y todos salen de casa sí o sí con el celular. Hay tipos de conexiones inalámbricas, los televisores se han hecho inteligentes.
responden a comandos de voz. Antes tenías que, para apagar sí o sí, levantarte y apagar. Ahora hay el control remoto y ese control remoto se ha ampliado. Ahora hay interruptores de luz a control remoto también, cosa que estás en camita calientito y te has olvidado la luz del patio. Bueno, el control remoto agarras y lo apagas, no hay problema. Y lo que vendrá. Probablemente nosotros no veamos muchas de esas cosas tecnológicas que vendrán, pero estoy seguro que nuestros estudiantes, nuestros hijos, sí van a vivir en un mundo ya muy tecnificado, ¿no? Y al ritmo que está yendo, está muy acelerado, muy interesante, me animaría a decir, ver lo que nos trae todavía el mañana en cuestión de tecnología. Ahora, la ventaja de que los pequeños ya desde tempranas edades vayan acostumbrándose o vayan conociendo ciertas cosas, enriquece mucho su aprendizaje. Y lo que hemos dicho, los va a ir preparando de manera gradual y paulatina a un mundo cada vez más tecnificado, más digital, más automatizado. No tiene que ser novedad para ellos que lleguen a un banco y la puerta se abra automáticamente, que no les den llaves para un hotel, sino una tarjeta nada más, que las movilidades ya no usen en un futuro llaves, sino se enciendan con huella digital. Entonces, ya es una realidad. Muchos dirán, pero todavía no ha llegado a Bolivia. Sí, pero colegas, con todo respeto, en menos de 6 meses el COVID llegó desde la China. Entonces, va a llegar. Estamos en un mundo globalizado, donde todo se puede de alguna manera tener conexión. Y si a alguien le gusta, puede hacer un pedido de cualquier lado. Entonces, hay la posibilidad de obtener casi cualquier cosa que existe en otros países, lo podemos tener. Tal vez a un precio diferenciado, lógicamente, pero sí es posible tenerlo, ¿no? Entonces, viéndolo de ese lado, empecemos a acercar a desde los más pequeños, a ciertos componentes, pero con unas medidas de seguridad que también ya las tenemos que empezar a trabajar, ¿no? Entonces, en educación primaria, ¿qué es lo que tenemos que ir conociendo un poco y cuáles son las ventajas, ¿no? Primero, lógicamente entendemos que el papel fundamental en, sobre todo en la educación primaria de la electrónica, ex- está repartido, me animaría a decir, en 5 espacios aprovechables. Uno, la construcción de circuitos. Vamos a ir viendo nosotros y vamos a ir haciendo algunos circuitos y los vamos a ir construyendo. Por un lado. Por otro lado, también vamos a trabajar lo que es programación de sensores. A través de la electrónica podemos ir programando ciertos sensores y actuadores, o sea, motores, ¿ya? Eh, También vamos a darles ya un inicio a lo que es el control y la automatización de muchas cosas que ya no requieren o que ya no van a requerir en un futuro muy cercano el trabajo manual. Desde, por decirles algo tan simple como una lavadora eléctrica, ¿no? Que la mayoría puede ya, y ya tenemos condiciones de adquirirla, donde pones la ropa, presionas inicio y automáticamente la máquina hace un par de movimientos, calcula la cantidad de peso que tiene, en función a eso saca la cantidad de agua que considera necesario para los 2, 3 o 4 kilos o tal vez más de ropa que se tiene y empieza a hacer el lavado, ¿no? Entonces, la parte de, en muchos casos también que ya sé que han visto, de luces automáticas, cuando uno va por las escaleras y se encienden las luces automáticamente por unos, qué sé yo, 30 segundos o un minuto, y luego automáticamente se apaga para optimizar este consumo de energía. Entonces, ya vamos a empezar a mostrar que existe eso y que no está tan fuera de nuestra realidad, que con cosas pequeñas se pueden ir haciendo poco a poco y gradualmente. También vamos a aprovechar la exploración de ciertos conceptos científicos, ya que es muy importante. Por ejemplo, lo que es intensidad de corriente, amperaje,
resistencias, la ley de Coulomb, etcétera, ¿no? Tenemos un montón de ciertos conceptos de electricidad, por ejemplo, que los podemos ir ya trabajando. Y finalmente, la integración con los microcontroladores que están muy desarrollados ya actualmente. Eh, podemos tener ya unos audífonos que ya no estén conectados al celular y son inalámbricos. Ahora que han salido los nuevos audífonos de conducción ósea a través eh, del hueso nada más, donde se hace el implante coclear. Entonces, ya hay en nuestro mundo mucho de eso. Los celulares ya tienen, ¿no? Un montón de microcontroladores. Entonces, para resumir un poco esto, podríamos llegar a decir que la electrónica en la robótica educativa brinda una gran, de verdad, una gran oportunidad de explorar, de experimentar, crear y al mismo tiempo ir desarrollando, fortaleciendo ciertas habilidades técnicas y científicas. Ahora, hablemos un poco de los tipos de corriente. Hubo hace varios años ya, históricamente hablando, una gran guerra entre dos tipos de corriente, corriente alterna y corriente continua. Podríamos tener, existen hasta documentales, ¿no? Faraday tuvo sus momentos, inclusive hizo su jaula, eh, Nikola Tesla, lo propio, entonces fueron grandes actores de la historia que llegaron a desarrollar y se enfrentaron en una guerra, diremos así, por la energía eléctrica, ¿no? Y estas dos energías es la alterna y la continua. Las diferencias es que la corriente alterna no tiene polaridad, la corriente continua sí tiene polaridad. La corriente alterna normalmente es la que hemos empezado a usar en ciertos espacios domésticos, sobre todo, en las casas. Todo lo que tiene que enchufarse es corriente alterna. Y tenemos la corriente continua que tiene una gran ventaja, es portable. Está colocadas en las famosas baterías, en las pilas. Y muchos de los circuitos son mixtos. Muchos de ustedes en este momento están frente a una computadora que funciona con electricidad y con batería. O algunos están tal vez con el celular, que lo propio funciona con electricidad, corriente alterna y corriente continua. Entonces, para que funcione algo necesitas corriente. Hay de estos dos tipos. Hay que tener los mismos cuidados y es bueno generar el hábito de tener los mismos cuidados cuando manejamos corriente alterna y cuando manejamos corriente continua. Ya es importante. Pero dirán ustedes, pero con una pila no te electrocutas. Sí, efectivamente, no existe el riesgo de electrocutarte, pero si creas el hábito de que si vas a cambiar un cable debes desconectar, estás creando un hábito sano y saludable. Bueno, ¿sí? Porque cuando manejemos corriente alterna, esto obviamente ya un hábito llevado que llegue a la edad adulta, implica que sí o sí tienes que decir, bueno, desconectemos. Vamos, bajamos el térmico de la casa y recién puedo hacer el cambio de cualquier enchufe, de un socket, etcétera. A la ducha inclusive o cambiar los cables a través de, sí o sí, de esto, ¿no? De bajar primero el térmico para hacer todo el cambio. Entonces, si empiezo a crear ese hábito desde el uso de una batería, cuando ya llegue a ser adulto, no voy a minimizar o reducir un poco tal vez el riesgo en la utilización, en el manejo de lo que es la corriente alterna. Bien, nosotros para nuestras prácticas vamos a usar, lógicamente, corriente continua, es decir, una pila, que podríamos hacer con corriente alterna, tal vez sí, con componentes más grandes, pero es válido. La ventaja de la corriente continua es que como está almacenada en una pila, en una batería, bueno, 1.5 voltios no nos pasa nada, 9 voltios soportamos sin ningún problema, ¿no? En cambio, lo que viene de la corriente son 220, la corriente alterna, la que tenemos en casa, que ya es más complicado. Ahora, también tenemos que ver
algunos conceptos, tratemos de entender algunos conceptos. Por ejemplo, lo que es el voltaje y lo que es amperaje. El voltaje o tensión y la intensidad de corriente eléctrica o amperaje. ¿Ya? El voltaje es la fuerza que impulsa a los electrones a través de un circuito y medimos en voltios. ¿No? Tenemos 220 voltios, digamos, en las casas. En las pilas, 1,5 voltios. Amperaje es la cantidad de electrones que fluyen en un determinado tiempo. Y los medimos, como es amperaje, en amperios. ¿No? Entonces, lo que consume un equipo, un televisor, una plancha, ¿consume voltaje o consume amperaje? Amperaje. Medimos con el amperaje. Medimos la cantidad de electrones que pasa y de acuerdo a lo que se ha usado, a la cantidad de electrones, a fin de mes nos llega la factura, ¿no ve? Por un monto X de dinero por lo que se ha usado. ¿Ya? Para entender un poco mejor estos dos conceptos, el gráfico nos ilustra de una manera muy bonita. Fíjense, tengo dos torres, en este caso de agua, del mismo tamaño, es decir, tienen el mismo voltaje. Pero en la primera tengo una manguera más delgada y en el otro una manguera más gruesa. Por la manguera delgada pasa una cantidad de agua, llamamos amperaje a la cantidad de agua que pasa, por la gruesa también. Pero si es pequeña o delgada la manguera, el amperaje es menor. En cambio, si es gruesa la manguera, el amperaje es mayor. Por lo tanto, si yo les digo cuál de los dos tanques se va a vaciar primero, me dirán el que está conectado con la manguera gruesa, lógicamente. Lo mismo ocurre, y este concepto es bueno para entenderlo, por ejemplo, en nuestros celulares. Cuando compramos la batería o cuando observamos, tenemos que ver qué cantidad de amperios utiliza. Por decirles 1500 miliamperios. Y otro tengo de 2500 miliamperios. Quiere decir que la de 2500 su batería me va a durar menos y la de 1500 me va a durar más. ¿Por qué? Porque usa menos corriente. ¿Sí? Si pongo los dos equipos, los dos celulares, el uno con una batería de 1500 miliamperios, que es un buen número, y el otro con 2000 miliamperios, bueno, ¿cuál es mayor? El de 2000. Se va a descargar más rápido. Ya son detalles que, bueno, también nos puede ayudar a nosotros como parte de la cultura, ¿no? Pero eh, a través de este ejemplo podríamos un poquito, tal vez explicar a nuestros niños un poco lo que es la corriente eléctrica y todo eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la corriente eléctrica? La corriente eléctrica por sí misma no tiene sentido. Tenemos que utilizarla. Y cuando utilizamos la corriente eléctrica, estamos hablando de circuitos. Y hay dos tipos de circuito, el circuito abierto y el circuito cerrado. Cuando hablamos de un circuito abierto, cuando existe la posibilidad de abrir o cerrar el circuito, es decir, de dar paso continuo o no. Ejemplo, como si tuviera un interruptor. En cambio, el circuito cerrado no tiene interruptor, continua y constantemente consumiendo. ¿No ve? Para poner ejemplo, si bien es cierto, por ejemplo, algo que casi nunca lo vamos conectando y desconectando o utilizando su encendido y apagado, es, por ejemplo, del refrigerador. Podríamos decir que es un circuito cerrado porque todo el tiempo está funcionando, casi, ¿no ve? Hay un momento en que, claro, si se llena mucho o hay que limpiar, entonces desconectamos o apagamos, tiene mucho su interruptor de encendido y apagado. En ese caso, se vuelve un circuito abierto. ¿Por qué? Porque tengo que cerrar el circuito a través de una perilla, de un interruptor, de un switch, de un pulsador, de lo que vea. Bien, para que se pueda considerar circuito, tiene que haber tres cosas.
algo que me dé energía, una batería, una pila, la toma de corriente, lo que quiera. Tiene que haber un recorrido que puede estar hecho, normalmente está hecho por cables. Y tiene que haber algo que consuma esa energía. Un bombillo, un motor, no habría problema, ¿no? Cualquier cosa de esas que consuma la energía. Entonces sí, hablo de un circuito, aunque pueden existir varios caminos, varios cables, puede existir varios elementos que también me eh, consuman la energía. Bien, ahora vamos a hablar de algunos componentes. Hay dos tipos de componentes, pasivos y activos. Empecemos por los pasivos. Los pasivos en realidad no ni aumentan ni disminuyen la corriente. Lo que hacen es controlar el flujo de la corriente. Ya, las más comunes, las resistencias, y aquí vamos a empezar ya a conocer físicamente. Yo voy a llevar para todos y cada uno de ustedes las resistencias para que puedan realizar las prácticas. Los vamos a ver en físico y vamos a ver cuál es su simbología. Fíjense, es como una línea, luego viene un zigzag, ya, como dientes de una sierra, y luego la línea continúa, ¿no? Se representa normalmente por la R y lo que me hace es regula la cantidad de corriente que pasa a través de ellos. ¿Ya? Existe de diferentes valores, existen de diferentes materiales, de diferente densidad. De acuerdo a esas características, la resistencia o es muy alta o es muy baja, o es un término medio. Luego tenemos también como otro elemento común, ojo, que estoy hablando solo de los más comunes, porque ay Dios mío, hay una cantidad impresionante de componentes que se pueden utilizar. Otro componente que normalmente se usa con mucha frecuencia se llama potenciómetro. Su característica, su simbología, muy parecido a la resistencia, solo que tiene una flechita. Ya también se representa con una R, pero es una resistencia que puedes cambiar, puedes aumentar o disminuir. De acuerdo a lo que aumentes, van a ir cambiando ciertos valores. Por ejemplo, el volumen de la radio. Bueno, ahora hablemos de los volúmenes un poco de las radios, un poco clásicas, diremos, ya no las nuevas que son todo digital, las que usaban perilla. Girabas la perilla y el sonido aumentaba. Girabas en el otro sentido y el sonido disminuía. ¿No ve? Eso, ejemplo de un potenciómetro. Tenemos las fotoresistencias o LDRs. Las fotoresistencias son resistencias que van cambiando, van variando en función a la cantidad de luz que existe, que también resulta muy interesante. Ya, con esto ya se pueden hacer aplicaciones. Estábamos armando justamente y me va a dar para llevar el día sábado, una cajita, llevaré, no sé, un pequeño ejemplo de un juguetito hecho con fotoresistencias. Ojalá no le pase nada. Luego tenemos también otro elemento que se utiliza mucho, que es el condensador, muy parecido al capacitor, casi hacen lo mismo. Las diferencias, el condensador, fíjense, se representa con dos líneas paralelas y con una línea perpendicular a las dos paralelas, pero cortada al medio de las dos paralelas, es decir, que no tiene continuidad. ¿Qué es lo que me permite hacer? Almacenar cantidades de energía relativamente, no estoy diciendo grandes, relativamente grandes durante un determinado tiempo. Ya, ojo, que esto sí tiene polaridad, es decir, hay uno que es positivo, una patita positiva y una patita negativa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace? Es como una especie de pausador. Entonces, encendido y todavía espera, 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 y ya, ahora sí recién. Entonces, almacena la energía y cuando ya se ha llenado, recién empieza a hacer circular la energía sin ningún problema.
En cambio, el capacitor, el de cerámica, tiene una función muy parecida, lo que hace es almacenar pequeñas cantidades de energía durante un lapso de tiempo, lo mismo que el otro, solo que el otro es el condensador más tiempo y el capacitor menos tiempo, pero lo mismo después. Ahora, ¿cuáles son los componentes activos? Ah, aquellos que sí se puede verificar su funcionamiento, los más comunes. El diodo, representado con una letra D y una flecha con un triángulo como cabeza de flecha con su línea perpendicular en la que apunta, ¿no? Su característica es que solo permite el paso de la electricidad en una sola dirección, es decir, solo va, no puede volver, ¿ya? Solo es de ida, no va de vuelta ya. Entonces tiene polaridad, una de un lado es positivo y el otro es negativo. Luego tenemos el diodo LED, llamado comúnmente foquito, que es con lo que más vamos a trabajar. ¿Por qué? Porque esto sí se puede verificar visualmente si está funcionando o no. Foquito como de Navidad. Sí, es una lucecita que viene normalmente en 5 colores básicos: rojo, amarillo, verde, naranja y azul. Eh, en algunos casos también pueden encontrar, pero con menos frecuencia, no es muy común, el blanco y combinaciones de estos, ¿no? Diferentes variaciones de rojo. Hay rojo suave, rojo medio intenso, rojo muy oscuro, pero normalmente es rojo, amarillo, verde, azul, naranja. Y esos son los 5 tipos de diodos que van a trabajar, ¿ya? Em, Ahora hablemos de los transistores. ¿Qué es el transistor? Un componente utilizado para controlar corrientes grandes por medio de corrientes pequeñas. O sea, ¿cómo es eso? Que por medio de un transistor yo puedo manipular cosas más grandes que requieren más energía. Ya, por ejemplo, con una pilita, esencialmente, no podría yo hacer que funcione un foco grande con una pila, no. Pero si me apoyo en transistores, es posible darle siempre alguito de... Puedo aumentar esa energía hasta que lo haga funcionar. Ya, esa es una ventaja del transistor. Luego tenemos los circuitos integrados. Bueno, la mayoría lo conoce con el término de chip, nada más. Comprendo que en algunos casos no hay muy buena señal, eh, me están explicando algunas colegas. Está bien, yo entiendo esa situación. Les pediría, en algunos casos, que puedan registrarse, ¿no? Le voy a anotar, por favor. Para efectos de asistencia. Ya, les decía, los microcontroladores, los circuitos integrados, perdón, los chips, ya tienen dentro de eso, de manera extremadamente pequeña, varios componentes. O sea, ya tienen transistores, ya tienen diodos, ya tienen LEDs, o sea, ya tienen resistencias, capacitores, condensadores, ya tienen todo eso. Pero lo han hecho tan bien, tan chiquito, que ya es funcional. Ojo, ojo, tienen una función específica. Ya no es, un chip para lo que sea. No. Para manejar dos motores necesitas un integrado, el L293D, digamos, ¿no ves? Para manejar lapsos de tiempo variable necesitas el integrado, el 555. El 2N222 me permite hacer alteraciones en mis flujos. O sea, existen algunos integrados que me van a permitir hacer ciertas modificaciones, ciertos trabajos, pero solo eso, nada más.
Sí, luego tenemos la más común de todas que se llama fuente. La fuente de alimentación, para todos, batería o pila, en un lenguaje muy coloquial, se representa como se ve en la figura, con líneas paralelas y perpendiculares entre sí, donde se pone un signo más en un lado y menos en el otro lado, indicando la polaridad. Las baterías sí tienen polaridad. Los colegas varones y las mujeres también que tienen un auto saben que si yo levanto el capó, voy a encontrarme la batería y tiene uno con un borne positivo y el otro negativo. Conocemos, ¿no ve? El borne positivo tiene su ladito y su color inclusive que es rojo y el borne negativo que va al chasis a tierra también tiene. Si sacas uno de esos, deja de funcionar, ¿ya? Bueno, la experiencia nos ha enseñado eso, ¿no? Y hay de muchos valores y de muchos tamaños, muchos amperajes. Las normales, 1,5, 1,5 voltios. Hay de 2,5, hay de 2,3, de 9 voltios, las cuadraditas que hemos visto, de 12 voltios que utilizan algunas, pequeñitas también hay para movilidades, un poco más grandes, 24 voltios he visto también en camiones un poquito más grandes, hay baterías grandes. Y bueno, en los celulares de 5 voltios, o sea, hay variación, ¿no? Y tenemos una gran cantidad de marcas, tamaños, colores, etcétera, eso no es problema. Cuando tengo ya varios componentes, desde los famosos chips, los LEDs, resistencias, todo eso me forma, se arma y se llama módulo. Y son para hacer funciones también específicas dentro de sistemas. Entonces son mini partes, vamos a llamar así, que me permiten hacer un conjunto más grande. En estos módulos, ya hay dentro del módulo, ya está unido soldado, que también lo puedo sacar. Hay un montón, perdón, de transistores, microcontroladores y un etcétera, etcétera. Pero todos ya están soldados, unidos. De tal forma que tiene un lugarcito por donde se ponen los cablecitos y el otro por donde salen cablecitos con un tipo de corriente ya modificada, alterada de acuerdo a las características que tenga, ampliada o reducida. ¿Para qué me sirven los módulos? Bueno, como tienen funciones específicas, hay un módulo que se llama, por ejemplo, módulo Bluetooth, que me permite interconectarme con cualquier otro dispositivo de manera inalámbrica, también por el método del Bluetooth. Sería interesante que sepan de dónde viene Bluetooth, diente azul. Tiene mucha relación con piratas, por si acaso. También existen otros módulos, por ejemplo, para conexión a través de infrarrojos, ¿no ves? Los controles remotos, por ejemplo, manejan eso. Sí. Igual está bien, pues. Acá contigo pasando. A veces se pone peligroso escuchar conversaciones, me asusta ya. Ya, o también para hacer moverse algunos motores. Los módulos de potencia, un poco su nombre también medio que ya nos dice que no, se utilizan un poco más para poder controlar y brindar una determinada cantidad de energía a ciertos circuitos o a ciertos dispositivos. Hay para regular, por ejemplo, pongo como ejemplo nada más, la cantidad de voltaje. Existe para fuentes de alimentación, existe para motores, existe para sensores, para casi para todo, módulos muy específicos de potencia. Vamos a nombrar algunos, los más comunes y los más importantes. Por ejemplo, un elevador de voltaje, y ahí está con código como ejemplo nada más. Esto permite, ¿qué cosa? Aumentar, añadir más corriente de la que normalmente se está dando. Por ejemplo, si yo tengo solo una pilita, me tendría que dar, estamos hablando de 1,5, pero si utilizo un elevador de voltaje, puedo aumentar eso hasta tal vez 2 o 3.
y mantenerlo fijo por buen tiempo mientras esté en funcionamiento. ¿Ya? Luego tenemos algunos otros como alimentación para protoboards. Es un módulo muy interesante donde se conecta, tiene para la opción de pilas USB o un jack, es decir, un conectorcito diferente, y se utiliza exclusivamente para protoboard para que una vez que lo conectes todo ya esté funcionadito, unidito y entra cabalito, encaja cabalito, por el tamaño estandarizado que tienen los protoboards, ¿ya? Y existen algunos, por ejemplo, como los controladores de motores L298N, pero también que puede ser reemplazado por un 293D, que son puentes, se llama ya puentes, vamos a usarlo tal vez más adelante, por lo menos lo vamos a, un hito quisiera hacerlo, y me permite ya controlar dos motores de manera individual, ¿sí? Ahora, vamos a hablar y vamos a hacer algunas prácticas para ver más o menos cómo nos podemos apoyar también en tecnología para armar algunos circuitos. Y existen los famosos simuladores, ya que hay para casi, ¿qué les digo? Para todos. Desde los más simples, que quiero mostrarles nada más adelante los vamos a trabajar, les voy a pasar lógicamente los programitas también. Y por ejemplo, tengo el Cocodrilo Eclipse, uno de los más sencillitos, pequeñitos, los voy a usar como dibujitos. Fíjense, una interfase donde solamente tengo en la parte superior, algunos entran y salen sin querer. Ya, en la parte superior tengo un cocodrilo, una pila, otra pila, un fusible, un switch, o bueno, interruptor, pulsador, o otro tipo de pulsador, resistencia, es un buzzer, hasta un LEDs y motores. Y aquí yo ya puedo empezar a ver cómo funcionaría si decido hacer un circuito. Por ejemplo, pongo una pila y pongo un foquito. Para proteger el foquito voy a poner una resistencia a este ladito. Un poquito más arriba para que se vea bonito. Y voy a usar un interruptor. ¿Cómo tendría que hacer la conexión? Entonces empezamos aquí a ver más o menos que de aquí voy a sacar un cable hasta aquí. De aquí, de la otra patita, otro cable, ajá, hasta aquí, hasta la resistencia. ¿Por qué voy a colocar una resistencia? Por seguridad. Este tipo de batería, la que está aquí abajo, me ofrece 9 voltios. Entonces puedo quemarlo mi foquito. Luego viene desde aquí ay, hacia aquí. Y por último esto lo cierro con su conexión al negativo. Listo. Ahora, veré si funciona, como he armado. ¿Qué tendría que hacer? En el interruptor presionar y fíjense el brillo del foquito. Apagado, encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado. Ahora bien, quiero hacer la prueba en el otro lado, entonces voy a empezar a... Miren, el cocodrilo me permite comer un componente. Listo, este y listo. Ya, voy a soltarlo y ahora voy a hacer, pero lo haré ahora de este lado. Va mi corriente hasta aquí, va desde aquí hasta aquí, de aquí esta patita hasta aquí y aquí esto hasta aquí. ¿Será que funciona? Haremos la prueba. Presiono y apa, funciona. ¿No? Entonces puedo armar de diferentes maneras. Me está funcionando el circuito.
¿ya? A esto, voy a poner el cocodrilo, voy a comer aquí, aquí, aquí. Podría ir colocando tal vez un pulsador para que se apriete, se apriete, se apriete. Tal vez un buzzer, se me va a generar sonido. Tal vez un fusible, tal vez un motor. Entonces, puedo ir armando en base a estos componentes que son básicos, pequeños circuitos, de forma para ver si realmente me funcionaría o no me funcionaría, dependiendo cómo vaya a colocarlos. Ya, esa es la ventaja de tener estos simuladores que son simples, sencillitos, pero que son muy funcionales. ¿Ya? Entonces puedo llevar a diferentes lugares, ver cómo acomodo aquí para poner foquitos, la cantidad que quiera, ¿no? Puedo poner uno aquí, voy a usar un rojo más aquí, un verde por aquí, este rojo por aquí. Quiero que estos, aquí, perdón, quiero que estos dos funcionen con este. Voy acomodando como yo quiera, ¿no? Mi batería por aquí. Puedo usar estas pilas así o así, dependiendo, quiero que sea volcadita la pila. No, si bien es cierto, tengo muchas limitaciones, pero para ir conociendo, empezando, me puede servir esto. Ya, esto se llama cocodrilo. Bonito para jugar. ¿Guardamos? No. Pero no es el único. Existen otros, también con ciertas variaciones, un poquito más completos. Ya, el cocodrilo me permite hacer el diseño, pero no me permite hacerla ver, no tiene muchos componentes, ¿sí? Y lo visualizo. Existe otro, el freezing, que también se los voy a pasar. Me permite, y ya es más avanzado. Esto ya para ustedes ya les puede servir para conocer un poquito. Y voy a abrir mi pizarrita. Ay, y tenía que pasarles esta pizarrita, ¿no? Y me olvidé pasarles. Ya, ¿y aquí qué tengo? Inicialmente, vamos a usar, rojo se va a notar, creo aquí. Sí, inicialmente tengo mi bienvenida, tengo una placa de pruebas, tengo un esquema, un PCB y un código. Y en este lado tengo un montón de herramientas, de componentes y las propiedades de cualquiera de ellos está enfocado o se describe aquí. Bien, entonces la bienvenida solo es un saludo, nos dice que nada más. La placa de pruebas me muestra un protoboard, que es el que vamos a usar. Y es en uno de los materiales que vamos a llevar, voy a llevar el día que tengamos que hacer la práctica. Ahora, si alguien lo tiene, bárbaro, no hay problema. Pero yo voy a llevar para todos, ¿sí? No se preocupen de eso. Al finalizar la sesión me lo devuelven. Y si quieren, me dicen y se los dejo. Y estuve averiguando costos en ese sentido, colegas. Y bueno, buenas y malas, estaban más baratos. Con esto de que todo está subiendo también estas cosas, ¿no? Lamentablemente está lo del diésel, lo del dólar ha afectado todo. Esto normalmente estaba en 13 bolivianos, 12, 13 encontraba. Ahora están en 14, 15, un poco preocupa, pero es uno de estos, como consejo nada más. Sí sería funcional que lo tengan. Sí, sería ideal que lo tengan porque me permite hacer prototipos, pruebas para ver antes de soldar, ver si está bien o está mal. Y si está bien, pues vean, ya sé cómo se arma y soldadura. Y si está mal, bueno, rehago aquí mismo, reconecto, lo cambio todos los componentes hasta que me funcione. Y bueno, cuando ya funciona, recién paso al siguiente paso que sería el soldar.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Bueno, enseguida lo vemos. Vamos a ver otra cosa más que estaba aquí arriba. Hemos visto la placa de pruebas. Primero la bienvenida, placa de pruebas. Ahora arriba, esquemático. Me muestra una cuadrícula. Bueno, no hay nada. PCB, lo que iba a ser la placa. Y el código que también no hay nada. Vamos a usar más la placa de pruebas. Cuando hagamos esto, colegas, les voy a pedir que lleven su ratoncito con ruedita, el externo, el que se enchufa con USB, ya, no el que tiene la misma computadora. ¿Por qué? Porque con la ruedita, por ejemplo, yo hago chiquitito o hago grandecito. ¿No ve? Nada más. Y puedo mover a donde yo quiera. Y de este lado, del lado izquierdo, esto lo voy a poner por aquí. Perdón, del lado derecho, chipayo, de este lado voy a tener componentes y tengo varios tipos de componentes por categorías, fíjense, aquí y aquí están la lista ya de los componentes que, bueno, que ya se usan, ¿no? Todos estos y que hay más, lógicamente. No, ahorita está en los básicos y fíjense, de lo básico tengo todo esto para ir sacando y hurgando, ¿ya? Eh, tengo otra categoría, categoría míos, que no hay de la categoría de placas de desarrollo de los Arduino y tengo aquí para colocar el Arduino que yo quiera, si yo quisiera colocar un Arduino Leonardo, un Pro, un Micro, un Mini, un Explora, o un Ethernet, el Gran Nano, el famoso Nano, el Uno, el Young, bueno, aquí están varios. Luego tengo también otro conjunto de escudos. Una gran cantidad de escudos y componentes integrados, sensores y actuadores, los shells, placas de Intel, analógicas. O sea, tengo un conjunto de, fíjense la cantidad de circuitos que tengo, que obviamente, siendo honestos, no los he usado todos. Sería locura decir, "Tadito, no, mentira, y sé que se pueden exportar más, ¿no? Entonces tengo una buena cantidad de elementos y circuitos que puedo utilizar. Ya, y entonces aquí empezamos a armar. Por ejemplo, nada más, un LED que está, ay no, con flecha, perdón, que estaría acá. Este LED simplemente lo agarro, hago un clic sostenido y lo llevo a donde yo quiera. Y lo puedo poner por aquí, por aquí. Y puedo, ya una vez que ya tengo esto, ir cambiando ciertas características. Por ejemplo, lo puedo hacer girar o lo puedo hacer dar la vuelta. Bueno, vamos a empezar haciéndolo girar. Gira, 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 gira. ¿No ve? Y una vez que ya está, acomodo en una parte. Al acomodar en una parte, cuando veamos el proto, vamos a ver que necesita toda esta fila está conectada y toda esta fila está conectada por filas. Entonces, ¿qué necesitaría aquí? Es una resistencia. Agarro, clic, la resistencia la llevo donde yo quiera, suponiendo que la voy a colocar aquí, o tal vez más aquí, más lejos. Y voy uniendo con cables, ¿no? Desde aquí, un cable que vaya hasta aquí. Y este cable, puedo cambiar el color. Por ejemplo, si yo quiero cambiar el color, simplemente me dirijo a esta parte donde me dice qué color está mostrándome, en este caso azul, pero me gustaría que sea un cable rojo. Y desde aquí voy a sacar otro cable que vaya, qué sé yo, estoy poniendo por aquí y que sea un cable negro. No quiero que ese cable se vea tan feo, entonces, bueno, voy a darle una forma más bonita. Lo voy a hacer, ahí, lo voy a hacer así, curveadito, listo. Ya está. Si es que tuviera otros componentes aquí, que no quisiera que se me, eh,
Mezclen. Ahora, no quiero que este foco sea rojo, quiero otro color, entonces presiono y aquí elijo el tipo de color que quiero. Por ejemplo, quisiera un azul. Y ya está, mi foco es azul. Ahora que ya tengo estos componentes básicos, voy a ver el esquema. Arriba otra vez, el esquemático, luego el PCB, voy a ver esos dos, ¿ya? El esquemático. Se ve pequeño. Y esta resistencia más aquí. Este sería el esquemático. Fíjense que en un principio con las diapositivas les mostré cómo se simboliza un circuito y aquí ya ustedes van a poder interpretar, obviamente con práctica, interpretar este plano, ¿no? Y dice, bueno, ¿qué es esto? Bueno, si te lo muestro, esto es esto, nada más. Un LED con una resistencia. Según el esquemático, la resistencia es de 220. Yo quisiera de 330, digamos. Entonces, le marco y aquí pongo el valor de la resistencia 330 ohmios. Estoy colocando por si acaso su valor aquí. Listo. Vuelvo a ver el esquemático y ahora dice 330. El LED es de 0,03, o sea, de 3 milímetros, de color azul con una intensidad de 407. ¿Cómo se vería ahora el PCB? Vamos al PCB. El PCB es la placa, el circuito, esa cosita verde, diremos así, que vemos al desarmar, por ejemplo, alguna vez han debido desarmar y alguna cosita, ¿no? Un juguetito y tiene una cosita verde donde están varias, una plaquita normalmente verde, claro que hay de otros colores, pero que está con variaciones, ¿no ve? Es verdecito y tiene varias cositas enchufadas, conectadas y soldadas. Aquí se va armando ya un poco el PCB y obviamente nosotros podemos ir optimizándolo, esto que esté bien al bordecito para ganar más espacio, esto aquí cerquita. El código no hay nada porque tendría que... ¿Cuál es la desventaja de este programa? Bueno, una de las desventajas es que no me permite hacer la simulación. No puedo verla. Sí, ese es un problema. O sea, no tengo idea de cómo vaya a funcionar. No sé. Yo le pongo aquí, por decir, las pilas. A ver, voy a poner aquí. Y eh, suponiendo aquí positivo, hasta aquí tendría que entrar, pero lo vamos a arquear así que se vea. Y el negativo aquí. Esto más abajito para que se vea bonito. Este circuito, no sé si va a funcionar o no, ¿no? Pero su PCB queda muy bonito, optimizado. Me dice, aquí está la fuente de alimentación, se va aquí, aquí su placa es muy buena. Su esquemático medio, creo que lo voy a dar la vuelta a esto para que se vea mejor. Su esquemático también así, y hemos visto cómo funciona. Estamos con 3 voltios. ¿Por qué son 3 voltios? Porque están dos pilas. Cada pila es de 1,5, 3 voltios, ¿no ve? Pero no puedo hacer la prueba. O sea, aunque le ponga un pulsador, que por dondecito vi mis pulsadores, pulsador, pulsador, pulsador. Ah, este es con botón, un pulsador normal. Ay, a veces sé que están por aquí, pero no los encuentro a primera vista. Creo que voy a usar un push. Este creo que es un... Ah, no, este no es. Cuando no necesitan algo, suprimen nada más. Ahí no encuentro un pulsador. Ah, aquí está. Sí, este ya me puede servir. Y coloco, digamos, aquí, ¿no? En este caso por aquí tendría que colocarlo para ver que funcione esto. Entonces tendría que ser aquí. eh,
Esto tendría que estar aquí donde está su patita, creo que está aquí, es más aquí. Ahí, ahora sí. Y esta resistencia por aquí, bueno, para que me funcione bien, tendría que venir hasta aquí, esta terminal aquí y esto ya. Ahora sí, tendría que presionar esto, pero no habilita. Hago clic, clic, clic y no presiona y no se enciende. Pese a que el circuito más o menos ya lo he armado y está bien, ¿no ve? Pero no se ve. Entonces, su desventaja no me permite hacer la simulación, pero un circuito muy bien estructurado, sí, esa es su ventaja. Ya, este es un programa más avanzadito con una cantidad de componentes ya mayor, ¿no? Ay, perdón. Ahora, vamos a ver que también lo puedes grabar, no hay problema, ¿no? Y poner inclusive algunas notas. Eh, por ejemplo, aquí escribimos la nota y colocamos, borramos esto, encender un foquito azul. Y esto lo voy a borrar y listo. Esta es una notita que me va a permitir voy a ponerle aquí. Y aquí puedo ir poniendo varias notitas, es solo para saber qué es lo que hace cada cosa. Bien, esto es y lógicamente, como sabrán ustedes, pueden guardarlo, esto sin ningún problema, ¿no? Lo guardan como poquito azul. Listo. Ya está guardado y mañana voy a seguir completando para hacer lo demás. Listo. Y por último, tengo uno más que es el que normalmente usamos para simuladores. Este es eh, su gran ventaja. Muy bonito hace la simulación. ¿Para qué? Muy bonito. Su desventaja, sí o sí, en línea. Y es el Tinkercad. Anotamos Tinkercad y aquí creamos la primera opción. Recuerden que hemos visto ya un poco el Tinkercad. Verificamos siempre que estén ustedes como sección activa y para eso simplemente vean si la fotito es de ustedes o la inicial si no tienen foto, ¿no? Y aquí tengo la posibilidad ay, perdón, de crear algo nuevo. Entonces me voy a crear, ¿y qué cosa? Un diseño en 3D, un circuito esta vez. Y espero se redirecciona y ahora sí me muestra el circuito. Y aquí tengo varios componentes también básicos, ¿no? En esta parte es el área de trabajo, pero tengo varios componentes básicos para poder utilizar, ¿no? Aquí están los básicos. Eh, si yo quiero manejar Arduinos, aquí está toda la fila de Arduinos que necesito. Si yo quiero manejar micro, también está ahí. Si yo quisiera manejar ya circuitos ensamblados, por ejemplo, un motorcito con su rueda ya, y ver si funciona aquí en sí. Solo tendría que encenderlo y ver si funciona, ¿no? Entonces, eh, todo lo voy a borrar. Ya, y lo básico, lo que hemos dicho, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos hacer? Bueno, lo mismo. Empezamos, por ejemplo, colocando, bueno, vamos a hacerlo sin protoboard. Primero la batería, la voy a hacer girar un poco así, 9 voltios. Un positivo y un negativo. Positivo, negativo. Voy a colocar un foquito. ¿Qué color quieren? Pues yo quisiera esta vez usar un verde, que esté un poco más cerca, un verde, pongo su color nada más. Una resistencia en el foquito, giradita, un botón
o un interruptor, un switch. Aquí tengo el botón, que es más fácil de conseguirlo. Listo. Y ahora sí, pondremos los cables. De aquí yo necesito un cable que vaya hasta aquí. Ah, aquí. Ahí. A veces cuesta agarrar el cablecito. Ahora sí creo que ya lo tengo. Y este va a ser de color negro, ¿sí? Esto lo voy a hacer girar un poquito para que no se vean que los cables se están mezclando. Ahora, de aquí hasta aquí. Y siempre va cruzado para eso aquí y este aquí. Estos cables van a ser de color rojo. Voy a cambiar rojo. Este también que sea rojo. Y este también que sea rojo. Listo, ya está. Ahora, un poquito lo vamos a ampliar para ver si me funciona o no. Me voy a acercar un poco más. Más pequeñito. Para ver más grandecito. Y ahora sí, voy a empezar la simulación. ¿Cómo empiezo a ver si es que he armado bien o no? Aquí tengo Start Simulación, empezar la simulación. Entonces, presión. Y ahora sí, voy a ver si presionando este botón se enciende esta luz. Miren, y no funciona. ¿Por qué? Si he hecho todo bien. Bueno, detengo la simulación. Y ahora sí, este foquito es el que he puesto mal. Estos cablecitos. Entonces el foquito lo voy a borrar. Voy a poner nuevamente el foquito. Estaba así, era verdecito. Y ahora lo que tengo que hacer es este cable va aquí. Lo voy a pintar de negro. Y de aquí otro cable aquí. Y lo voy a pintar de rojo. Ahora sí, veré si ahora funciona porque he cambiado como los LEDs. Hemos dicho, los diodos LED tienen polaridad. ¿Ya? Entonces, presiono el botón, empiezo simulación, presiono el botón y sí, ahora sí se enciende. Ah, ese había sido mi error. Entonces, este foquito lo que me conviene es volcarlo. Tengo simulación, lo vuelco para que esté así. Entonces, sí tengo que tener cuidado cuando uso foquito, es decir, diodos LED, tengo que tener cuidado de a dónde coloco el cable en cada patita. Es por eso que se utiliza y conviene utilizar esta. Ay, quería agarrar de aquí. Y sí, conviene utilizar este, protoboard. Ya, entonces, repito, para el día de nuestra práctica, van a tener ustedes, voy a armarlo aquí, un protoboard, 10 de estas resistencias, 10 foquitos de diferentes colores para empezar a trabajar. ¿Qué les voy a pedir? Bueno, esto va para todos. Lo que sí se puede conseguir allá sin problema va a ser unas pilas, dos pilitas, las clásicas, un poco de cinta aislante o masking. Ah, y los cablecitos, el juego de cables, vamos a usar y jumpers de 10 centímetros, son estos los que vamos a usar. Estos jumpercitos que son muy, muy comunes para poder hacer y que, bueno, tampoco está tan caro, ¿no? Entonces, a ver, vamos a procurar que ver uno grandecito. A ver, este ojalá me pueda abrir la imagen en una pestaña nueva. No, no se ve grande. Aquí ya seguramente se va a ver. Aquí está, ahora sí se ve mejor. Sí se ve nítido. Ya, estos son los cablecitos que me permiten hacer las conexiones. Fíjense que aquí tiene un fierrito en cada lado, ¿no? Y vienen 40 cablecitos. Y eso también no está está en 13 bolivianos, lo que he visto lo último, creo que está en 13. Ojalá no siga subiendo, pero
muy funcional también el poder usar esto, ¿no? Fíjense, aquí se ve mejor. Ya, esos también se les va a dar. El resto creo que van a poder conseguir. Por ejemplo, bueno, no estas, sino las otras, las pilitas normales, ¿no? Van a poder conseguir ustedes dos pilitas, les voy a pedir, medianitas, las que se utilizan para, qué sé yo, para el reloj. Tal, nada más, y un pedazo de cinta aislante para unir esas dos pilitas, ¿sí? Para que sean una sola, para ver si está funcionando, porque tenemos que hacer la práctica. Para que la siguiente clase ya podamos soldar ya circuitos completos. Entonces vamos a tener diseños aquí. Aquí, ¿cuál es su desventaja? A ver, voy a ir borrando esto. Chao. Esto, chao. Y esto, chao. Aquí, lo que no sale muy bien, les cuento, es el esquema. Así es como se vería. Esta vez quedó bonito, pero después me arma medio. No tan práctico. Hay que reconocer, esto no es tan práctico, ¿no? Y bueno, si quisieran ponerle nombre para que ya esté guardado, no hay problema. En esta parte hacemos clic y ponemos el nombre, ¿no? Y le ponemos encender un LED con botón. Listo. Se llama encender un LED con botón. Mi proyecto ya está guardado. Solo al poner nombre ya está guardado. Listo. Este programa, muy bueno, muy bonito, muy práctico visualmente hablando. Su desventaja, me come megas. Tienen que estar con una red Wi-Fi de banda ancha porque es pesadito. Entonces, esa es su desventaja. Después son más ventajas que tiene porque como conjunto, el Tinkercad me permite tener armado diseño en 2 y 3 dimensiones, tener estructuras, hacer el diseño de circuitos y de programación también, ¿sí? Se puede también hacer programación. Ahorita no es programable, pero se puede hacer programación acá y tiene una librería de cositas bastante interesantes. Puedo poner también tal vez un tumbador. A ver, vamos a girarlo y vamos a ver si podemos sacar de aquí a aquí. Y el otro tendría que venir de aquí hasta aquí. Este va a ser negrito y tendría que, no sé si sonará, pero tendría que zumbar. Ay, apenitas está, creo que va a zumbar, a ver. Sí, además de encenderse, zumba. Entonces, puedo colocar ya un zumbador más, ¿no? Además de que se encienda, que haga beep, nada más. Su esquema, fíjense, ahora ya a esto ya tengo que empezar a entender, a interpretar este tipo de planos. Hay más complejos, obviamente, pero los más importantes, los básicos, que es un switch, cosa que si en algún momento les mando, colegas tienen que armar este circuito, ustedes digan, y esto es chino para mí, no. A ver, aquí viene una batería de 12 voltios, ya toda esta parte es la batería de 12 voltios, a ver, vamos a ver. Esto hasta aquí, la batería, aquí está. De la batería hay un cable que sale a un interruptor, aquí está viniendo el cable. De ese cable va hasta, miren, toda una resistencia, pero antes de la resistencia viene un cable hasta aquí. Ya, de la resistencia va al foquito, ¿no ve? Listo, y eso termina aquí. Y hay otro cable que va de la batería de la negra hasta aquí y hasta aquí.
sea, ya se entiende por dónde va, bueno, aquí se daba con curvita, ¿no? Para entender de que esto está así. Lo acomodamos nomás donde, creo que por aquí podría ser, tal vez así se vea nomás bien, sin mucho enredo. Mi esquema va a seguir siendo el mismo, el armado podría ser así, mejorcito se ve. Entonces, Tinkercad me permite hacer este tipo de simuladores y ver si funciona. Se enciende el foco y suena. ¡Ah, qué lindo! Listo. Ya es posible. Entonces, esto, hacerlo en Tinkercad. Entonces, hay tres programas. Hay más complicados, más simples, pero funcionales. ¿Sí? Sin ningún problema los tres. ¿Ok? Bien. Ahora, en la sesión presencial sí vamos a desarrollar un poco más esto. Voy a dejar de